Muy buenos días, mi nombre es Iván García Gárate, yo soy profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy profesor de Derecho Constitucional y de algunas materias como Teoría del Estado. En esta ocasión voy a estar con ustedes para acompañarlos en esta primera unidad, la unidad número 1 del módulo 3 del curso de control difuso de convencionalidad en su segunda generación. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta experiencia que espero les sea lo más significativa para ustedes. Esta unidad número 1 que vamos a llevar a cabo durante esta semana es de los principios generales de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los objetivos de este módulo, de esta unidad, perdón, es particularmente identificar, distinguir y aplicar estos principios generales de derechos humanos. No se trata nada más de distinguirlos, no se trata nada más de identificarlos, porque eso a final de cuentas pues, es una definición que se puede comprender. Lo más importante de esto es justamente ver cómo se aplican esos principios en la labor jurisdiccional día con día. Eso es justamente lo que vamos a trabajar y vamos a poner principal hincapié en ello, y gracias a eso se va justamente, o lo vamos a hacer por vía de casos prácticos que iremos explicando un poco más adelante. Tenemos entonces que explicar, tenemos que comprender y tenemos que saber aplicar estos principios que están en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución mexicana a partir de la reforma constitucional de 2011. Este párrafo, lo sabemos, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este es el aspecto importante. Cuando leemos ese artículo, obviamente, y escuchamos que dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pues evidentemente es un artículo que va dirigido a todas las autoridades del Estado mexicano, sean autoridades del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, pero adquiere una principal importancia justamente la labor jurisdiccional en el ejercicio de estos derechos humanos. Entonces nos vamos a enfocar particularmente en eso, lo cual no obsta, y eso hay que insistirlo, y hay que saberlo, que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también están obligados a cumplir con los derechos humanos bajo este principio de interpretación, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Bueno, estos principios de manera general ya han sido definidos por lo menos por tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos que el principio de universalidad es inherente, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo considera como esa inherencia de los derechos humanos a todas las personas. La universalidad de los derechos humanos tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la no discriminación, es algo que concierne a la comunidad y por lo tanto son inviolables. Ese es el contenido esencial de la universalidad, la cual no deja también de ser un tema polémico. Justamente muchas de las críticas que se han dado desde perspectivas multiculturales es justamente a esta pretensión universalista de los derechos humanos, porque también en la universalidad hay, digamos, la aceptación de valores morales o de principios morales que rigen a los derechos humanos. Y en ese sentido la universalidad ha sido un tanto criticada. Sin embargo, se entiende que esa universalidad, pues, a final de cuentas, sirve para que esos derechos humanos abarquen a todas las personas sin distinción y en un plano de igualdad ante la ley. Claro, ya veremos más adelante que ese principio de universalidad tiene que interpretarse en un contexto general, y a partir de ese contexto es que podemos tener ya contenidos más precisos de esta universalidad. Ya lo veremos cuando veamos y analicemos los casos precisamente. En el caso de la interdependencia y de la indivisibilidad, como decíamos, también estos ya fueron interpretados por vía de tesis jurisprudencial. De acuerdo con la interdependencia y la indivisibilidad, lo que nos dicen es que en términos generales todos los derechos humanos están relacionados entre sí. No hay separación entre ellos, ni tampoco podemos considerar unos más importantes que otros. Estos dos principios de la indivisibilidad y la interdependencia justamente nos hacen ver a los derechos humanos de forma holística y de forma, digamos, integral todos los derechos.
Normalmente a veces se hablaba de generaciones de derechos humanos, de derechos de primera generación, segunda generación, o se hacen distinciones muy categóricas entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Justamente la interdependencia e indivisibilidad lo que hacen es que estos derechos, ¿no? No puedan verse de forma separada, no puedan verse de forma aislada, sino que deban de integrarse cada uno de ellos justamente entendiendo que los derechos humanos son un todo que debemos de ir considerando. La interdependencia significa que cada uno de los, para el cumplimiento de un derecho, normalmente va a estar relacionado con otros derechos. Lo mismo pasa con la indivisibilidad. Cuando pensamos en una violación a los derechos humanos, es poco probable que la violación sea solamente a un derecho. Normalmente van concatenadas las violaciones. Claro, no se violan todos los derechos tampoco, pero sí siempre hay una afectación no solamente a uno, sino a un grupo de derechos en particular. Y la indivisibilidad e interdependencia nos permiten justamente observar esas relaciones que vamos a ver o que podemos ver entre los derechos. Por último está el principio de progresividad, que también lo veremos durante esta semana. Este principio normalmente se cree que es para los derechos económicos, sociales y culturales. Esa es una concepción errónea. Lo que se trata del principio de la progresividad, vamos a ver, es el detectar, el construir un núcleo básico de lo que significa el derecho y cuáles son, digamos, los elementos mínimos, el estándar mínimo. Y una vez distinguido este núcleo básico, el principio de progresividad nos sirve para ver cómo ese derecho se puede ir ampliando poco a poco de manera gradual, de manera que cada vez vaya generando un mayor grado, ¿no? O una protección más amplia justamente de ese derecho e ir incrementando el desarrollo progresivo de esto, ¿no? Es decir, los derechos humanos los debemos de ver como un mínimo que está sujeto a ampliarse. Y justamente esa ampliación es parte de ese principio de progresividad. Este principio particularmente es importante, sobre todo en el caso de políticas públicas que buscan atender cierto tipo de derechos. Pero aunque sean políticas públicas, no obsta porque en algún momento, en algún caso determinado, un impartidor de justicia, una impartidora de justicia pueda también resolver algún tema, algún derecho que esté relacionado con un cumplimiento a partir de una política pública o a partir de un programa de gobierno. Por eso también se vuelve un elemento interesante este principio de progresividad. Esto es más o menos la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido estos principios generales. Pero, decíamos, no importa nada más la definición, importa también cómo estos se utilizan. Y para eso también podemos observar cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad como principios de optimización interpretativa. Esa es la forma en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido a ellos. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que estos principios deben de orientar toda la interpretación de los derechos humanos y son de ineludible observancia por todas las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Estos principios, para explicarlo de una manera más precisa, nos ayudan a ver cómo los derechos, ¿no?, se mueven, cómo los derechos van formando relaciones entre ellos justamente para permitirnos contenidos más amplios de protección a la persona. Estos principios conducen a una realización más plena, a una realización más óptima de los derechos humanos. Permiten ver cómo interactúan estos y cómo se van construyendo. La lectura que vamos a hacer, ¿no?, a lo largo de la semana, por ejemplo, es una lectura de unos autores muy importantes, profesores Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez, que ellos consideran que estos principios lo que hacen es hacer que los derechos entren en acción. Ese es el concepto que ellos utilizan y lo vamos a ver en la lectura que ustedes tienen que hacer y sobre la cual vamos a comentar algunas cosas. Nos dicen, bueno, los derechos son contenidos que están ahí, ¿no?, en un tratado internacional, en la Constitución, pero cuando estos derechos van a entrar en acción, a partir de los casos en particular, es cuando operan todos estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, operan de una manera que permite que esos derechos entren en acción y de esa manera entonces se va orientando toda la labor interpretativa de las autoridades del Estado mexicano.
que insistimos es para todas las autoridades, pero particularmente a quienes debe de interesar sobre todo cómo operan es a ustedes, impartidores de justicia, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar entonces esta unidad? Bueno, ya me había adelantado un poco, vamos a hacer primero una lectura de Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez que nos explican de manera general qué son estos principios, pero también ya nos van dando unas herramientas prácticas y específicas sobre cómo se van a aplicar estos derechos por parte de los impartidores de justicia. Vamos a leer también una sentencia de la Corte Interamericana, una sentencia que es conocida y seguramente ya algunos de ustedes han leído, que es la sentencia de Campo Algodonero en contra del Estado mexicano o en contra de México. Esta es una sentencia en particular que nos permite analizar justamente cómo se van utilizando estos principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad para justamente ir haciendo las conexiones y las relaciones de una violación de derechos humanos. Entonces, vamos a leer algunos párrafos que ya están asignados en la guía que se les dio sobre esta sentencia para que veamos un ejercicio práctico sobre cómo se construye estos criterios interpretativos a través de los principios. Y vamos a repasar también las tesis jurisprudenciales que el día de hoy tenemos, que ya están reconociendo estos criterios o estos principios de derechos humanos como principios de optimización interpretativa. Además de eso, como lo importante de estos principios, e insisto, es cómo se aplican, cómo los van a utilizar ustedes para una sentencia, cómo les pueden servir en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, para ello vamos a utilizar justamente el ejercicio de casos prácticos, ¿no? Hacia el miércoles y el jueves van a estar resolviendo algunos casos prácticos que nos permitan justamente ver cómo estos principios de indivisibilidad, cómo estos principios de interdependencia se van conformando cada uno de ellos. Y bueno, también vamos a trabajar con un cuestionario de lecturas sobre el cual les voy a pedir que elaboren las respuestas justamente de un cuestionario a partir de las lecturas que vamos a hacer. Y pues el día viernes terminaríamos con una conferencia en la cual pues justamente estaríamos ampliando los contenidos que hemos visto durante toda la semana. De esta manera es como estamos planteando el curso, de esta manera es como vamos a estar trabajando. Yo insisto, esta es una unidad muy práctica porque más que las definiciones de los principios generales, que las podemos detectar muy fácilmente en qué consiste esta definición, lo que nos importa es ver cómo operan estos principios, porque a final de cuentas como operadores del derecho, como operadores de justicia, justamente lo que nos interesa saber es cómo operan estos criterios en lo particular. Esa sería, digamos, en términos generales la introducción que hacemos a este módulo. Estaremos en contacto por vía de la plataforma con toda la disposición de contestar todas las preguntas que se planteen y justamente a ver si podemos ir hacia los recovecos más escondidos de estos principios generales de los derechos humanos, que justamente son los que nos permitirán un análisis más a profundidad, ¿no? Eso sería todo, pues muy buenos días y muchas gracias y estamos en contacto a partir de la plataforma. Muchas gracias.